La lección de hoy está tomada del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 40 hasta el 2:12. Y estaremos hablando sobre el conocimiento que tenía Jesús del ser humano. Jesucristo nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. En esta oportunidad me acompañan los esposos Olivia y Gerardo Ríos. Ustedes van a cumplir 25 años de matrimonio, ¿verdad? Sí. ¿Se conocen totalmente a ustedes? No, hermano. La verdad es que no. Uno siempre va descubriendo cosas nuevas en el transcurrir, pues, de la convivencia, ¿no? Pero seguramente que sí hay cosas que se conocen. Por ejemplo, ¿cómo les ha ayudado en su matrimonio el conocer gustos y disgustos del uno del otro? Bueno, el conocer las cosas que le gustan a ella me han dado la oportunidad de cultivarlas. Y el conocer las debilidades es una oportunidad que tenemos para evitar conflictos, para evitar las cosas que no le gustan a ella. Así es. Jesús nos conocía y Él conocía cómo somos y por qué actuamos como lo hacemos. El apóstol Juan lo expresó de la siguiente manera en el Evangelio de Juan. Quiero pedirle a Olivia que lea Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta última parte de este pasaje es una tremenda declaración. Dice que Jesús conoció a cada individuo que vino a él. La gente buena, la gente mala. Y él los conoció porque dice el texto que él sabía lo que había en cada uno de los hombres. Podemos decir entonces que él entendió a la humanidad cómo Dios nos hizo, quiénes somos. Precisamente en la lección de hoy vamos a hablar de dos historias que revelan el perfecto conocimiento que tuvo Jesús de la naturaleza humana. Vamos a hablar sobre la sanidad del leproso y la sanidad del paralítico. Echemos un vistazo a la sanidad del leproso. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, encontramos el pasaje paralelo a esta historia de Marcos, capítulo 1, 40. Y Mateo dice que este incidente ocurrió después que Jesús pronunció el sermón de la montaña. Y mientras Jesús descendía del monte, este leproso se acercó a Jesús. Vamos a leer y nuevamente pido a Olivia que lea Marcos 1, 40 al 42. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Dos cosas resalta Marcos aquí sobre esta historia. La primera es que el leproso apeló a la buena voluntad de Jesús. La forma en que el leproso le pide a Jesús que lo sane. Y es un pasaje único. Esa manera en que este leproso ruega a Jesús. ¿Cómo es que le pide el leproso?
si quieres, puedes limpiarme. Correcto. Como que él no estaba muy... Bueno, Gerardo, en realidad lo que entendemos aquí es que el leproso supone, o vamos a suponer, que el leproso tenía conciencia de que Dios actúa en todas las cosas. Y en el caso de él, la lepra podría, y en efecto, es lo que entendemos, el leproso comprendió que Dios tenía un plan y un propósito al permitir esta enfermedad en él. Y de ahí entonces la forma en que él le pide. Siguiendo esta línea de pensamiento, podríamos decir que el leproso, en otras palabras, le pidió a Jesús: si es conforme al plan de Dios para mi vida, que yo sea sanado, te pido que así sea. El pasaje nos habla también sobre la compasión de Jesús. Marcos dice que Jesús fue movido a compasión. Extendió su mano y lo tocó. También es digno de mencionar que solo Marcos registra este gesto de Jesús, de extender su mano y tocarlo. Y puedo decir que yo amo ese gesto compasivo de Jesucristo, por el hecho de que la apariencia de este leproso era impactante, por no decirlo menos. Por lo que hemos leído acerca de las terribles consecuencias de la lepra, podemos decir que la cara literalmente se les caía a los leprosos. Se les iba desprendiendo las orejas, la nariz. Era un aspecto bastante chocante. Ellos hasta se ponían máscara para cubrirse. Los dedos se les iban cayendo literalmente. Entonces, Jesús toca al leproso, dándonos a entender que lo peor, el mayor sufrimiento del leproso, más que lo físico, era en la parte emocional. Él estaba separado de sus seres queridos, no podía abrazarlos, ni tampoco podía vivir con ellos en la comunidad, vivía fuera del pueblo. Por lo tanto, Jesús, comprendiendo la naturaleza humana y la mayor necesidad que este hombre tenía, lo toca con compasión, con amor. Quisiera que Olivia también nos lea los versículos 43 y 44. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesús lo manda a dar testimonio a los sacerdotes, tal y como la ley de Moisés lo establecía en el libro de Números, capítulo 5, versículos 2 y 3, también el libro de Levíticos, capítulos 13 y 14, daba las instrucciones sobre lo que tenían que hacer los leprosos cuando eran sanados. Debemos de entender que en la Biblia la lepra era el nombre común a cualquier enfermedad de la piel. Y solamente para imaginarnos, supongamos que este ex leproso cumple con la orden de Jesús y va donde los sacerdotes. Sería maravilloso ver el rostro de sorpresa de los sacerdotes cuando este hombre se presentara ante ellos, porque nunca antes se había dado un caso de una persona siendo leprosa que era sanada.
¿Se acuerdan ustedes del último caso que narra la Biblia, el Antiguo Testamento, de un leproso sanado? Se llamó el general sirio Naamán. Naamán fue sanado por el profeta Elías, que lo mandó 7 veces al Jordán. El propósito de Jesús al decirle al leproso que fuera a presentarse a los sacerdotes era que los sacerdotes vieran que esta sanidad era una evidencia de quién era Jesús, el Mesías. Ahora, por otro lado, también debemos de ampliar de que todos en Israel entendían que la lepra tenía un símbolo espiritual, representaba el pecado, la maldad del ser humano. Y al mismo tiempo, ellos sabían que Dios empleó la lepra como arma de juicio. Sin embargo, dice Marcos, aquí está uno que tiene poder sobre la lepra. Ahora, pero, ¿qué pasa con el leproso? No cumple. No cumplió con la orden de Jesús. El versículo 45 de Marcos capítulo 1 dice: pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Sencillamente el leproso no pudo esperar a cumplir la orden de ir a los sacerdotes para testificarles de la sanidad hecha por Jesús y luego contarle a todo el mundo. Por supuesto que el leproso le daba la gloria y el reconocimiento a Jesucristo cuando contaba el hecho. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre sacrificios versus obediencia? ¿Qué es lo que Dios prefiere? Obediencia. La obediencia, por supuesto. Podemos hacer una aplicación de esta historia a nosotros, porque muchas veces hacemos a un lado los mandamientos de Dios y los sustituimos por otra cosa, pero nunca es lo mismo. Obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Y por causa de la desobediencia del leproso, el ministerio de Cristo fue obstaculizado, porque el pasaje dice que desde entonces Jesús no podía entrar abiertamente a los pueblos. La desobediencia al mandato de Jesucristo revela dos cosas del corazón humano. Por un lado, ingratitud hacia Jesucristo. Y por el otro lado, rebeldía. Y Jesús, quien nos conoce, quiere sacar a luz, y en efecto saca a luz esta condición del hombre. Nuestra lección de hoy es: Jesús conoce al ser humano. La segunda historia que nos enseña esto en Marcos capítulo 2, y nuevamente pedimos a Olivia que lea versículos 1 al 5, por favor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos nos enseña la tremenda fe de estos 5 hombres. Su fe los movió a hacer cosas imposibles, cosas inoportunas,
y también cosas inapropiadas o inconvenientes, con un solo objetivo: lograr la sanidad del amigo. Ahora, el corazón de esta historia en realidad está en los versículos 6 al 12. Por favor, ¿quiere continuar la lectura, Olivia? Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Por las palabras de Jesús, las que le dirige al paralítico, es evidente que esta parálisis fue causada por algún pecado. Y es que la visión del Señor es exacta. Él entendió al instante lo que estaba mal con este hombre. Notemos que Jesús no toca el tema físico. Él va directo al corazón del problema. ¿Y qué es lo que le dice? Dijo, tus pecados te son perdonados. Si Jesús hubiese simplemente sanado la parálisis, yo creo que esta hubiera regresado. Porque esa condición era causante o el resultado del pecado o los pecados en la vida de este hombre. Esta acción de Jesús fue un problema para los escribas que estaban allí sentados, y ellos se estaban preguntando a sí mismos: ¿quién se cree este que es? Ahora, el texto nos dice que ellos no se dijeron entre ellos, entre los escribas, lo que estaban pensando. Simplemente Jesús leyó el pensamiento de ellos. Cavilaban en sus corazones. Así es. ¿Se imaginan ustedes la cara que pusieron los escribas cuando Jesús les dijo: ¿por qué piensan eso ustedes? Y bueno, Él les propone un examen. ¿Qué es más fácil? ¿Sanar o perdonar los pecados? Un médico puede sanar, por supuesto, ciertas enfermedades, pero solo Dios puede sanar un corazón enfermo por causa del pecado. Jesús ordena al paralítico levantarse. La gente dice en tono de sorpresa: jamás hemos visto algo parecido. Ahora, ¿qué es lo que los sorprendió a ellos? Nunca habían visto la palabra de que un hombre sanara la lepra de al paralítico. Exacto. Sí, pero también, Gerardo, yo pienso que la gente quedó sorprendida de ver que un hombre se abrogaba o tomaba para sí el derecho y la autoridad de perdonar pecados. Ellos nunca habían visto a alguien que públicamente dijera: tus pecados te son perdonados. Ahora, nosotros quedamos sorprendidos, así como ellos, de que este hombre, Jesús, entiende muy bien la naturaleza humana. Podemos decir que Jesús es omnisciente. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, el Señor Jesús habla de que Él es el buen pastor.
comenzando desde los versículos 14 en adelante. Él dice, por ejemplo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y no perecerán jamás. Podemos decir entonces que Jesús penetró en los pensamientos de la gente, discernió su carácter, vio el significado o la clase de fe que tenían, pudo también percibir la carga de sus deseos, las pasiones que los consumían. Él sabía todo. Bueno, sin querer, en esta clase hemos entrado a hablar de cristología, o sea, el estudio de la persona de Cristo, quién es Él en su esencia, y podemos decir que Él es omnisciente. Mateo capítulo 12, versículo 25 dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. Así textualmente dice Mateo 12, 25, que Jesús sabía los pensamientos. Gerardo y Olivia, yo les pregunto, ¿cómo es que Jesús sabía lo que la gente pensaba? Vamos a hacer esto. Voy a darles algunas probables respuestas, ustedes me van a decir sí o no. ¿Cómo es que Jesús sabía lo que la gente pensaba? ¿Por intuición? No. ¿Cómo es que Jesús sabía lo que la gente pensaba? ¿Por discernimiento? Tampoco. ¿Por experiencia? ¿De una forma sobrenatural? Él es omnisciente, todo lo sabe. Así Él es. es el Hijo de Dios y como tal es omnisciente. Como Muy dice, bien. le puso todos los ojos. Así es. Jesús tuvo conocimiento superior a cualquier mortal, porque su conocimiento fue sobrenatural. Él supo de cosas que no tenemos otra explicación, solo que su conocimiento fue sobrenatural, porque Él era Dios El creador. hecho carne. Por ejemplo, cosas que Jesús supo y nadie más podía saber. Cuando Él, en Juan capítulo 4, tuvo su entrevista con la mujer samaritana, hubo un dato que Jesús le dijo a esta mujer que la dejó con la boca abierta. Juan 4:18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo pudo haber sabido Jesús eso? Otro pasaje bíblico, Mateo 17, versículo 27, llegaron a cobrar el impuesto por usar el templo. Se acercaron a Pedro y Pedro fue donde Jesucristo. Dice el texto así, Mateo 17, 27. Jesús, respondiendo a Pedro, le dijo: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, una moneda, y dáselo por mí y por ti. ¿Cómo podía saber Jesús que ese primer pez que Pedro pescara tendría dentro una moneda? Un tercer pasaje bíblico lo encontramos en Juan 1:48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera,
te vi. ¿Es Jesús omnisciente o no? Ahora, de todo lo que hemos hablado, nuestro tema es Jesús conoce al ser humano, conoce todas nuestras interioridades, mejor que nosotros mismos. ¿Cuáles serían sus conclusiones? Bueno, hermano, la Biblia tiene varios pasajes que nos habla de la sabiduría que tuvo Jesús mientras estuvo con él. El salmista dice que nos conoce desde el vientre de tu madre, ya te conocía. Yo me he quedado sorprendido porque cada vez que estudiamos la Escritura encontramos pasajes y puntos de mejora en nuestra propia vida. Saber que Jesús sabe me pone a mí entregido en creer que nadie me está viendo, que nadie se va a enterar de equivocado, ya Jesús lo sabe. Entonces nos sirve de aliciente, de estímulo, ¿verdad?, a continuar creciendo, buscando más de Él. Así es. Yo pienso que también Dios, Jesús, que perdona nuestros pecados, nosotros como seres humanos deberíamos hacer lo mismo con nuestro prójimo. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Porque, bueno, hay muchas personas que no practican lo que Jesús nos manda a hacer, ¿no? Si tienen rencor en sus corazones, deben orar para que Dios les sane, ¿verdad?, por dentro y poder ayudar a su prójimo, como Jesús nos ha ayudado a todos, pues, ¿verdad? El enemigo usa muchas formas de engañarnos, de mantenernos atados. Ahora que mi esposa está hablando, viene a mi mente que Jesús nos conoce tanto que Él sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, y aún así, Él, conociéndonos, Él nos ama, Él nos perdona. Me quedo con ese pensamiento porque produce un tremendo alivio el saber que el amor que Dios me tiene es un amor realista, basado en un conocimiento previo de lo peor que hay en mí, de manera que nada le puede sorprender a Dios sobre mí. Nada lo puede desilusionar y nada puede anular el amor que Él me tiene, a pesar que Él me conoce en todas mis debilidades y Dios me ama. Tengo un gran motivo para ser humilde y al mismo tiempo estar agradecido. El saber que Él ve todas las cosas torcidas que hay en mí y los demás no lo ven. Y yo le doy gracias a Dios por eso y me alegro. Sin embargo, Él ve más corrupción y más maldad en mí de la que yo estoy dispuesto a aceptar o ver o reconocer. Pero aún así Dios me ama. Y hay un gran incentivo para adorar a Dios y amar a Dios. Saber que por alguna razón que todavía no comprendo, Él me quiere como amigo. Dios anhela ser mi amigo, al punto que ha entregado a su Hijo para morir por mí. Muchas gracias, que Dios les bendiga.